Es un gusto estar aquí en la presentación de este libro del estimado colega y amigo Salomón González. Es una celebración que se publique resultado de un trabajo producto de un esfuerzo sostenido durante varios años. Voy a describir un poco lo que es este libro y lo que desde mi punto de vista significa, tratando de colocarlo en el marco del campo donde se sitúa. Entonces, el tema general y los problemas que aborda Salomón en este libro se han colocado en años recientes en el centro de los debates acerca de las transformaciones experimentadas por las ciudades en las últimas décadas. Pero además se insertan en una tradición de estudio de la ciudad que se inauguró en los años 30 del siglo XX, asociada a la Escuela de Chicago y a la llamada ecología urbana, es decir, el estudio de la distribución de los grupos sociales en la ciudad. Dada esta circunstancia y la complejidad de los métodos estadísticos en que en la actualidad suelen basarse este tipo de estudios, su autor tuvo que hacer frente simultáneamente, me parece, a dos desafíos importantes. Uno, el de ofrecer algo nuevo, algún aporte nuevo e interesante en relación con un tipo de cuestiones que han sido abordadas en un gran número de trabajos en años recientes. Y el otro es analizar y presentar de modo digerible un conjunto de resultados y de hallazgos que en caso contrario pueden resultar totalmente áridos y mudos para el lector no especializado en el tema. Conviene que veamos en primer lugar de qué se trata. Las ciudades, aunque en general tendamos, sobre todo en casos como el de la Ciudad de México, a percibirlas como caos, en realidad son más bien un caleidoscopio, en el sentido de que la distribución que en ellas presentan las actividades, funciones, las viviendas, sus ocupantes y los flujos, muestran patrones discernibles. Y precisamente una cuestión que desde hace mucho tiempo viene planteándose desde diversas disciplinas, en particular desde la geografía humana o social, la sociología y la economía urbanas, es por una parte identificar estos patrones, o por decirlo de otra manera, las regularidades en la distribución de todas esas cosas, y por otra entender los procesos que explican esas regularidades. De alguna manera todos nosotros nos guiamos en relación con la ciudad en que vivimos o con aquellas ciudades que conocemos de modo práctico, más o menos bien, aunque no vivamos en ellas, manejando una cierta clasificación y jerarquización de lugares, barrios, colonias. Cualquier habitante de la Ciudad de México, por ejemplo, tenderá a asociar ciertas colonias, por ejemplo, las Lomas, con algún tipo de habitantes, ¿no? En este caso el hábitat de clase alta. Y en general etiquetar diferentes lugares que conoce o que simplemente son referidos en los medios como caracterizados por ciertos rasgos específicos. Para nosotros, a lo largo de diversas investigaciones, nos hemos topado con que hay a veces fuertes estereotipos sobre ciertos lugares, incluso aunque la gente no los conoce. Pero entonces hay efectivamente una ecología urbana espontánea, de la cual todos en alguna medida somos portadores. Entonces, el trabajo que hoy afortunadamente estamos presentando se plantea en primer término el problema de las pautas que sigue la distribución residencial de la población según la distribución de una serie de sus características en las ciudades mexicanas, es decir, lo que en el título es invocado como diferenciación socio-residencial, y en vinculación con estas pautas las correspondientes a la distribución de los empleos. ¿Cómo hizo en este libro el autor? El texto está compuesto de 2 partes y 7 capítulos. En los 4 primeros capítulos que forman la primera parte se aborda la evolución entre 1990 y 2000 de la diferenciación socio-residencial de las ciudades mexicanas, considerando para ello 2 grupos de ciudades, uno más pequeño, que podríamos decir que es una especie de submuestra de la muestra más general, integrado por 5 ciudades y zonas metropolitanas, entre ellas Ciudad de México, la más grande, y Aguascalientes, la más pequeña.
y otro conformado por 35 ciudades que abarcan, para 2000, abarcaban el 75% de la población urbana del país. Pudiera servir para mostrar efectivamente qué estaba pasando con la diferenciación, con esta cuestión en las ciudades mexicanas. En los 3 capítulos que integran la segunda parte, el estudio se focaliza y explora esas tendencias, pero sobre todo algunas cuestiones adicionales, a través del caso de Monterrey, una metrópoli de particular interés por distintas razones. Junto con las fuentes secundarias, el conjunto del estudio se apoya en bases de datos construidas por el propio autor a partir de la información por áreas geoestadísticas básicas proporcionadas por el INEGI para los censos del 90 y 2000. Para quienes eventualmente no lo sepan, las AGEP son los polígonos en los que a partir de 1990 divide el territorio a los fines de hacer los levantamientos censales y también como marco muestral. En áreas urbanas estos polígonos abarcan alrededor de unos 4.000 habitantes. Entonces se trata de una escala lo suficientemente pequeña como para prestarse especialmente para este tipo de análisis. Entonces se ha constituido esto en la base para estudiar y tratar de entender precisamente este tipo de fenómenos que aborda Salomón. Lo importante en relación con el estudio que nos ocupa son los problemas de los que el autor parte y las cuestiones que discute, lo que genera mayor interés en el trabajo. Buen lector, y partiendo de un conocimiento profundo del campo en el que se sitúa su propio trabajo, el autor nos ofrece en primer término una síntesis de las perspectivas e instrumentos analíticos a través de los cuales ya ha venido estudiando el problema que lo ocupa, situando con claridad su propia perspectiva. En ese sentido, el punto de partida del autor es que, y cito literalmente, la estructura socio-residencial es el resultado de la yuxtaposición de varias dimensiones que reflejan procesos principales de la sociedad y de la mediación del espacio. El autor se basa en un tipo de modelos de análisis estadístico. En este caso, afortunadamente, los resultados ofrecidos por el trabajo justifican plenamente el uso de estas técnicas y hacen comprensibles al lector el sentido de las evidencias producidas por medio de su aplicación. Con base en muy buenas razones, Salomón parte de señalar las limitaciones de los enfoques dualistas muy en boga, derivados entre otros de la teoría de las ciudades globales. Observar a las ciudades como realidades polarizadas, sobre todo las ciudades latinoamericanas, y fragmentadas en 2 porciones excluyentes, la correspondiente a los pobres y la correspondiente a los ricos. La diferenciación socio-residencial de las ciudades mexicanas se estructura básicamente a partir de 5 dimensiones. No necesariamente son dimensiones que vamos a encontrar en cualquier región, en cualquier momento, como las que son más pertinentes en términos de diferenciación residencial. Obedecen a las características propias del proceso de los procesos de urbanización y de la historia de las ciudades mexicanas a fines del siglo XX. Estas dimensiones son la calidad de la vivienda y el grado de consolidación urbana, las características sociodemográficas de los hogares relacionadas con el ciclo de vida y los tipos de hogar, el nivel socioeconómico y educativo, la migración asociada a la precariedad del empleo, en esa etapa al menos, y el estatus socioprofesional de la población ocupada. Si nosotros analizamos cualquiera de los indicadores de los que podamos disponer para observar cómo se distribuye cualquiera de estas dimensiones, vamos a encontrar que adquieren unas tendencias discernibles en el espacio urbano, pero que su traslape es solo parcial. Es decir, que estas distintas dimensiones o factores sociales se distribuyen de acuerdo con patrones específicos. Esto resalta particularmente, por ejemplo, en relación con la calidad de la vivienda y la consolidación urbana, que se aprecia que responde al modelo centro-periferia, pero cuando vemos el nivel socioeconómico aparece un modelo que tiende a ser más bien lo que llama el autor sectorial, que otros autores han llamado, hablan por ejemplo, Sabatini, habla de conos, ¿no? Donde se sitúan los hogares con ciertos niveles de ingresos, ¿no? En todo caso, me parece que lo interesante del camino analítico seguido por el autor es que al mismo tiempo que se propone hacer hablar a los datos, los interpreta y finalmente los modeliza
con base en una teoría que a mi modo de ver es construida de modo pertinente a lo largo del camino. Evita confundir los cambios en la estructura social, es decir, en la composición por clases y estratos de la población social de la población urbana, con la evolución de la diferenciación socio-residencial. Es decir, lo que el mismo colega chileno que mencionaba, Francisco Sabatini, ha llamado la teoría del espejo. Es decir, la idea de que una cosa se refleja simétricamente en la otra, a partir del supuesto de que si la distribución del ingreso tendió a hacerse más desigual a partir de los años 80, entonces las ciudades se habrían hecho, como gustan decir, más segregadas. En realidad la cosa, obviamente, y como tal como lo muestra nuestro autor, es bastante más compleja que eso, y efectivamente no hay una relación unívoca ni lineal entre una cosa y la otra. Salomón, como Salomón, no solo explora cómo está comparativamente la estructura, la diferenciación residencial en el 90 y en el 2000. En realidad los cambios en la estructura socioespacial residencial son el resultado de la combinación de 4 procesos. La movilidad residencial, incluidas las migraciones internacionales, las migraciones nacionales y la movilidad intraurbana. Los cambios que experimentan los hogares. El otro proceso es la conformación de nuevos hogares. Y por último, la evolución del inventario habitacional. Y entonces, ¿qué pasa? Estos 4 procesos interactúan de modo muy complejo. Y seguramente la clave para entender adecuadamente los cambios en la diferenciación socio-residencial es evitar asumir que lo que pasa con alguno de ellos se va a expresar directamente o de modo lineal y especular en uno o más de los restantes. Y una de las cosas que logra el autor es evitar esta confusión y al mismo tiempo identificar, por medio de la aplicación de la ecología factorial, la presencia de estos 4 procesos, los cambios ocurridos en la diferenciación socio-residencial entre 90 y 2000. En efecto, el autor nos dice que podemos identificar por lo menos 4 grandes procesos en términos de cambio y continuidad en el espacio social de las ciudades mexicanas. La transición demográfica en la estructura de los hogares, la reestructuración del mercado de trabajo, que a su vez impacta en las características de los hogares, la intensificación de los flujos migratorios y ojo, y por último el mercado y política de vivienda. Entonces, mediante diversos análisis aplicados al caso de Monterrey, se exploran en esta ciudad en relación con estos grandes procesos 3 cuestiones que podemos asociar con ellos. La interacción entre estos cambios, los cambios en la localización del empleo y entre la localización residencial y el acceso a los puestos de trabajo. Esto de último es por lo menos para México y en general para América Latina, es una innovación importante en el análisis. El estudio de la diferenciación socio-residencial o estructura socioespacial es aplicado aquí para avanzar en la interpretación de otras dimensiones fundamentales de la estructura y la dinámica urbanas, la localización de las actividades económicas y el empleo y los efectos de la estructura socioespacial mediada por las condiciones y medios de movilidad y el acceso a los puestos de trabajo. En suma, este libro es una demostración contundente de lo mucho que puede aportar la geografía cuantitativa a la interpretación de la estructura y la dinámica urbanas. Y al mismo tiempo, tal como lo plantea el propio autor, muestra muchas ventajas que puede tener el integrar esta perspectiva con la teoría y la investigación sobre la producción social de la ciudad. Solo me resta extender al autor una calurosa felicitación y proponerle enfáticamente darle continuidad al valioso esfuerzo expresado en este libro y a todos ustedes darles las gracias por su atención e invitarles a leer el libro.